Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, en la parte primera de esta Suma Teológica, la cuestión 13ª, sobre los nombres de Dios. Porque una vez tratado lo referente al conocimiento de lo divino, una vez hablado todo aquello que tiene que ver con Dios, sobre Dios y cómo nosotros lo entendemos, para el Aquinate, para Tomás de Aquino, parece ser pertinente ahora hablar sobre los nombres de Dios. Sabemos que hay muchas formas de llamar a Dios. Ya la palabra Dios parece ser algo que con lo que debiéramos partir. Algunos le dirán uno, algunos de otras religiones quizás le dirán Yahvé, Alá, etc. Pero ¿es a estos nombres que se refiere Tomás de Aquino? En primer lugar, vamos a ver la procedencia de estos nombres, es decir, si nosotros debiéramos llamarlo de alguna forma, o incluso antes, si hay o no hay algún nombre que a Dios convenga. Esto es interesante porque ya hemos visto en las sumas anteriores que, y de hecho lo hemos visto con Plotino y con otros filósofos también, que a Dios se le debe tratar negativamente. Esto de la teología negativa. No es finito, no es cuerpo, no es materia, etc. Pero ahora tenemos que ver si justamente podríamos darle un nombre y cómo tenemos que darle este nombre. ¿Y este nombre de dónde proviene? ¿Proviene de nosotros, las criaturas, o proviene de alguna naturaleza, ¿no? De alguna naturaleza. Vamos entonces a examinar estas 12 preguntas, estos 12 artículos, si lo queremos decir en la terminología de la Suma Teológica. Vamos a analizar entonces estos 12 artículos que nos van a dar mucho en qué pensar. Sin más dilación entonces, vamos allá. Artículo primero. ¿Hay o no hay algún nombre que le convenga a Dios? Hay objeciones por las que parece que no hay ningún nombre, que le convenga a Dios. No hay ninguno. Está lo que dice Dionisio en sus obras, porque él dice que no tiene nombre, no se le concibe. Además se dice en Proverbios 3:34, ¿cuál es su nombre y cuál el de su hijo, si lo sabes? Aquí parece entonces que hay dos versículos, uno perteneciente a una obra de Dionisio y la otra a la misma Biblia. Vamos con el segundo, dice: más aún, los nombres o se dicen en abstracto o en concreto, pero los nombres con significado concreto no son aplicables a Dios, ya que es simple, y tampoco le son aplicables en abstracto, porque no significan algo perfecto subsistente. Luego, a Dios no se le puede dar ningún nombre. Vamos con el tercero. Dice: los nombres significan sustancia con cualidad. Los verbos y los participios significan temporalidad. Los pronombres, demostración o relación. Pero nada de esto es aplicable a Dios porque no tiene cualidad, ni accidente alguno, ni temporalidad. No es objeto de los sentidos para que pueda ser detectado, ni le son aplicables los relativos, pues estos sirven para reproducir algo de lo dicho anteriormente, bien de los sustantivos, bien de los participios, bien de los pronombres demostrativos. Por lo tanto, Dios de ningún modo puede ser nombrado por nosotros. Estas son las objeciones que contestan negativamente a si hay o no hay algún nombre que le convenga a Dios. Vamos a ver ahora qué opina Tomás de Aquino en el set contra, en general. ¿Qué dice? Dice que está lo que se expresa en el Éxodo 15:3. El Señor es un guerrero, ¿su nombre
omnipotente. Ahí está lo que dice Tomás de Aquino en general. Vamos con el respondo, con la respuesta y el examen pormenorizado. Según el filósofo, es decir, Aristóteles, las palabras son signos de los conceptos, y los conceptos son representaciones de las cosas. Así se puede observar cómo las palabras se pronuncian para dar significado a las cosas a través de la concepción del entendimiento. Así pues, lo que puede ser conocido por nosotros con el entendimiento puede recibir nombre por nuestra parte. Ha quedado demostrado en la cuestión duodécima, artículos 11 y 12, que en esta vida Dios no puede ser visto en su esencia, pero puede ser conocido a partir de las criaturas como principio suyo, por vía de excelencia y remoción. Así, a partir de las criaturas, puede recibir nombre por nuestra parte. Sin embargo, un nombre, no un nombre que, dándole significado, exprese la esencia divina según lo que es, como la palabra hombre, con su significado expresa la esencia del hombre según lo que es, ya que el hombre concreta la definición que pone al descubierto su esencia, pues al concepto expresado con el nombre le llamamos definición. Esto es lo que nos dice entonces Santo Tomás de Aquino. Vamos a las objeciones en particular. Recordemos que la primera tenía como referencia una obra de Dionisio que dice: no tiene nombre, no se le concibe. Y después se citaba el Proverbios 34, ¿cuál es su nombre y cuál es el de su hijo, si lo sabes? Aquí nos responde que se dice que Dios no tiene nombre o que está por encima de todo nombre, porque su esencia supera todo lo que de Dios podemos entender o expresar con nuestras palabras. Por eso esas incógnitas que veíamos en la primera objeción. En segundo lugar, recordemos la segunda objeción. Decía que los nombres o se dicen en abstracto o en concreto, pero los nombres con significado concreto no son aplicados a Dios, ya que Dios es simple y no es aplicable tampoco un nombre abstracto, porque no significan algo perfecto o subsistente y por lo tanto no le corresponde ningún nombre. Pero aquí no nos dice, frente a esta objeción, porque llegamos al conocimiento de Dios partiendo de las criaturas y a partir de ellas le damos nombre. Los nombres que damos a Dios tienen significado que les corresponde a las criaturas materiales, las cuales no son conocidas por connaturalidad, como se dijo en la cuestión duodécima artículo 4. Y porque en este tipo de criaturas, las que son más perfectas y subsistentes son compuestas. Además, la forma en ellas no es algo completo y subsistente, sino mejor, por lo que algo es. Por eso, todos los nombres que ponemos para expresar algo completamente subsistente tienen significado concreto, cosa que corresponde sobre todo a los compuestos. En cambio, los nombres que ponemos para expresar formas simples, en este caso estaría Dios, no significan algo que subsiste, sino aquello por lo que algo es, como la blancura significa aquello por lo que algo es blanco. Y así pues, porque Dios es simple, porque es subsistente, le damos nombres abstractos para significar su simplicidad y le damos nombres concretos para significar su subsistencia y perfección. Si bien ambos tipos de nombres no pueden expresarlo totalmente, como nuestro entendimiento en esta vida no le conoce tal como es, pero es solamente entonces para entenderlo. Veamos entonces la tercera objeción. Decía que los nombres significan sustancia con cualidad, los verbos y los participios significan temporalidad, los pronombres demostración o relación, pero nada de esto es aplicable a Dios porque Dios no tiene cualidad. Aquí nos dice que determinar la sustancia con la cualidad es determinar el supuesto con la naturaleza o forma concreta en la que subsiste. De ahí que, si a Dios se le dan nombres concretos para significar su subsistencia y su perfección, como ya se dijo más atrás, ¿no es cierto?, más arriba, también se le dan nombres que significan la sustancia con la cualidad. Por otra parte, las palabras y participios con sentido temporal que se le dan, se hace porque la eternidad incluye todo tiempo. Pues, así como no podemos aprender y determinar las cosas simples, subsistentes, si no partimos de los compuestos, así tampoco podemos entender y expresar con palabras la simple eternidad, si nos partimos de las cosas obviamente temporales.
Esto es así por la connaturalidad existente entre nuestro entendimiento y las cosas compuestas y temporales. Por otra parte, los pronombres demostrativos que se dan a Dios se dan porque concretan lo que de Él se entiende, no lo que se siente, pues lo que de Él se entiende, eso puede ser concretado. Y así, por el mismo motivo que a Dios se le puede dar nombres y participios y pronombres demostrativos, se le puede concretar también con pronombres relativos. Entonces, la respuesta al artículo 1 de esta interrogante sobre los nombres de Dios tiene que ser afirmativa la respuesta. ¿Hay o no hay algún nombre que le convenga a Dios? Sí, sí lo hay. ¿Y esto por qué? Según podemos extraer de este primer artículo, ya podemos ver que todo aquello que es simple, o sea, tenemos que preguntarnos por qué podemos llegar a aquello que es simple, por qué podemos llegar a la esencialidad, por qué podemos entenderla. La entendemos por la temporalidad. En primer lugar, vamos entendiendo las cosas temporales, y en ese camino que vamos entendiendo las cosas temporales, vamos entendiendo aquellas cosas que son más esenciales. Las cosas que son más esenciales. Y ahí está. Artículo segundo. ¿Puede o no puede darse a Dios sustancialmente algún nombre? ¿Puede o no puede darse a Dios sustancialmente algún nombre? Hay razones por las que parece que a Dios no puede dársele sustancialmente ningún nombre. En primer lugar tenemos lo que dice el Damasceno. Hay que señalar que cada uno de los nombres dados a Dios no se le aplican sustancialmente, sino que muestran lo que no es, o alguna relación, o alguna consecuencia de su naturaleza u operación. En segundo lugar, dice Dionisio, de todo cuanto encuentres en los santos teólogos, distingue las invocaciones de Dios en cuanto explicativas y de alabanzas, y de las aplicadas a las procesiones divinas. Esto significa que los santos doctores distinguían entre nombres de alabanza y procesiones del mismo Dios. Pero la procesión de alguna cosa no es lo mismo que su esencia. Luego los nombres dados a Dios no le son dados sustancialmente. En tercer lugar se dice que llamamos a las cosas según las entendemos, pero a Dios no se le entiende sustancialmente en esta vida. Luego ningún nombre que le damos a Dios le podrá ser dado sustancialmente. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Aquino dice que está lo que dice Agustín en el libro sobre la Trinidad. En Dios ser y ser fuerte o ser sabio es lo mismo, y todo lo que dijeres de aquella simplicidad lo estarás diciendo de su sustancia. Por lo tanto, todos estos nombres indican la sustancia divina. Eso es lo que dice Aquino en general. Vamos al detalle, en el respondo. Aquino dice que los nombres dados a Dios en sentido negativo o referidos a la relación entre Él y la criatura, es evidente que de ninguna manera expresan su sustancia, sino la distancia existente entre Él y los demás, o su relación con alguien, o, mejor, la relación de alguien con Él. Pero sobre los nombres dados a Dios en sentido absoluto y afirmativo, como bueno, sabio y parecidos, hay diversas opiniones. Algunos dijeron que estos nombres, los que se dan a Dios en sentido afirmativo, más bien le son dados para expresar algo que no tiene, más que para expresar algo que tiene. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es viviente, queremos dar a entender que no es como una cosa inanimada, y como este término, otros. Así lo pensó Rabí Moisés. Si no me equivoco, Rabí Moisés es justamente otro filósofo judío llamado Maimónides. Pero continúa Santo Tomás de Aquino y dice, otros por su parte dicen que estos nombres dados a Dios se refieren a la relación entre Él y las criaturas. Por ejemplo, cuando decimos Dios es bueno, el sentido de la frase es Dios es la causa de la bondad existente en las cosas. Y como esta frase, otras. Para Aquino, ambas posturas son incorrectas. Y esto es así por las siguientes tres razones. En primer lugar, porque ninguna de estas posturas aclara por qué a Dios no se le dan unos nombres sino otros.
Pues así como es causa de los cuerpos, también es causa de los bienes. De ahí que si al decir Dios es bueno, no se quiere dar a entender más que Dios es causa de los bienes, en la misma línea podría decirse que Dios es cuerpo porque es causa de los cuerpos. Más aún, al decir que es cuerpo, no se está diciendo que sea solo ser en potencia como la materia prima. En segundo lugar, porque habría que concluir que todos los nombres dados a Dios solo le podrían ser dados secundariamente. Por ejemplo, sano se dice de la medicina en cuanto que significa causa de la salud en el animal, al que en un principio se le llama sano. Claro, si nosotros dijéramos sano, estamos hablando de una especie de característica, algo complementario. En tercer lugar, porque va en contra de la intención de quienes hablan de Dios. Pues sin duda, al decir que Dios es viviente, quieren dar a entender algo muy distinto a que solo sea causa de nuestra vida o que se distinga de los cuerpos inanimados. Esas son las tres razones de por qué las posturas que nos nombrábamos anteriormente son incorrectas. Continúa Aquino, dice: así, en otra dimensión, hay que decir que todos estos nombres expresan la sustancia divina y se predican de Dios sustancialmente, si bien no la expresan totalmente. Esto es así por lo siguiente: estos nombres expresan a Dios tal como nuestro entendimiento lo conoce, y nuestro entendimiento, en la medida en que conoce a partir de las criaturas, así le conoce, por cuanto las criaturas le representan. Se demostró en la cuestión cuarta, artículo 2, que Dios contiene todas las perfecciones de las criaturas, pues Él es simple y absolutamente perfecto. De ahí que cualquier criatura le representa y le es semejante en la medida en que tiene alguna perfección. Sin embargo, no le representa como algo de su misma especie o género, sino como principio sublime, de cuya forma carecen los efectos, pero que, sin embargo, albergan alguna semejanza, como sucede con los cuerpos de aquí abajo, que de alguna manera representan la fuerza solar. Esto ya se expuso anteriormente cuando se trató de la perfección divina en la cuestión cuarta, artículo 3. Así pues, los nombres señalados expresan la sustancia divina, si bien imperfectamente, por cuanto las criaturas la representan imperfectamente. Por lo tanto, al decir Dios es bueno, el sentido de esta frase no es Dios es causa de bondad o Dios no es malo, sino lo que llamamos bueno en las criaturas preexiste en Dios y siempre de modo sublime. De todo esto no se sigue que a Dios le corresponda ser bueno porque cause bondad, sino mejor al revés, porque es bueno derrama bondad en las cosas, como dice Agustín en la doctrina cristiana, porque es bueno existimos. Esta teoría de Agustín nosotros ya sabemos por nuestras lecturas, ya en el blog, ya sea en los podcasts anteriores, tenemos esta teoría de que todo está hecho por Dios, y por lo tanto, como todo está hecho por Dios, todo tiene en algún sentido un germen de perfección, tiene algo de perfección que proviene justamente de Dios. Todas las cosas son buenas, todas las cosas son bondad, son verdaderas y además están en orden. Para más detalle entonces tendríamos que remitir a San Agustín en los textos sobre el orden o incluso sobre el libre albedrío también. Vamos con las objeciones en particular. Teníamos la de Damasceno, ¿se acuerdan? Esto que decía que hay que señalar que cada uno de los nombres dados a Dios no se le aplican sustancialmente, sino que se muestran lo que no es, o alguna relación o alguna consecuencia de su naturaleza u operación, por lo tanto no es posible. Pero aquí no dice que el Damasceno dice que estos nombres no indican qué es Dios, porque ninguno de estos nombres expresa perfectamente qué es Dios. Pero cada uno de estos nombres lo expresa imperfectamente como imperfectamente lo representan las criaturas. En segundo lugar, habíamos hablado del texto de Dionisio, de todo cuanto encuentres en los santos teólogos, distingue las invocaciones de Dios en cuanto explicativas y de alabanzas, de las aplicadas a las procesiones divinas también. Y aquí nos dice que en la significación de los nombres, una cosa es su significado original y otro el significado que se le da al aplicarlo. Por ejemplo, la palabra piedra, lápiz, originalmente significa que lesiona el pie, la edit pedem. Sin embargo, al utilizar la palabra, no le estamos dando el significado de lo que lesiona el pie, la edens pedem,
sino que con ella expresamos una especie de cuerpo. En caso contrario, cualquier cosa que lesione el pie sería piedra. Esto se da mucho en el lenguaje, por cierto. Muchos dicen que está el significado originario de la metafísica de Aristóteles. Muchos piensan que metafísica originalmente significa esto más allá de la física, y que tiene un significado trascendente, y en verdad el concepto de metafísica tiene un origen bastante distinto al que le damos hoy en día, o al que le dieron los escolásticos en su tiempo. También remito a que vean el video sobre la etimología de la palabra metafísica. Pero continúa Tomás de Aquino hablando de esta misma objeción de Dionisio. Continúa, dice: así pues, hay que decir, aquellos nombres tienen su origen en la participación de la divinidad, pues las criaturas representan a Dios, aunque imperfectamente, según el grado de participación. Así, nuestro entendimiento conoce y llama a Dios según el grado de participación. Sin embargo, estos nombres no designan las mismas participaciones divinas, como si al decir Dios es viviente, su sentido fuera la vida proviene de Él, sino que designan el mismo principio de las cosas, esto es, la vida preexiste en Él. Por supuesto que siempre de un modo más sublime a cómo se le entiende o expresa. La tercera objeción decía: llamamos a las cosas según las entendemos, pero a Dios no se le entiende sustancialmente en esta vida y por lo tanto no se le puede dar un nombre sustancial. Aquí nos dice: en esta vida no podemos conocer la esencia de Dios tal cual es en sí misma, pero la conocemos tal como está representada en las perfecciones de las criaturas, y así la expresan los nombres que le damos. Por lo tanto, a la pregunta de esta cuestión, ¿puede o no puede darse a Dios sustancialmente algún nombre?, podríamos decir que sí. Siempre entendiendo nuestras limitaciones y siempre entendiendo que nosotros no conocemos la esencia de Dios, pero a nuestro entender podemos darle un nombre sustancial. Artículo 3. ¿Hay o no hay algún nombre que se diga de Dios en sentido propio? Hay razones por las que parece que no hay ningún nombre que se diga de Dios en sentido propio. Como se ha dicho anteriormente, y aquí va la primera objeción, en el artículo 1, todos los nombres que damos a Dios son aceptados por las criaturas, pero los nombres de las criaturas que se dan a Dios tienen sentido metafórico, como cuando se dice Dios es piedra o león, y otros parecidos. Luego todos los nombres que se dan a Dios tienen sentido en realidad metafórico y no propio. En segundo lugar, no puede darse en sentido propio ningún nombre a alguien cuando más auténtico es negárselo que aplicárselo. Pero todos los nombres como bueno, sabio y similares, es más auténtico negárselos que aplicárselos a Dios, como aparece en Dionisio, en la jerarquía del cielo. Luego ninguno de estos nombres es dado a Dios en sentido propio. En tercer lugar, los nombres de cuerpos no se dan a Dios más que en sentido metafórico, puesto que es incorpóreo, pero todos los nombres que estamos usando implican condiciones corporales como el tiempo, la composición, etc., que son condiciones de los cuerpos. Luego, todos estos nombres son dados a Dios en sentido metafórico. ¿Qué responde Tomás de Aquino? Está lo que se dice por Ambrosio. Hay nombres que expresan la realidad divina de forma evidente, otros que expresan la inapelable verdad de la majestad divina, y hay otros nombres que son dados a Dios por razón de semejanza. Así pues, no todos los nombres son dados a Dios en sentido metafórico, sino que algunos le son dados en sentido propio. ¿Qué dice en el detalle? Aquí nos dice, como se dijo en el artículo 2, a Dios le conocemos a partir de las perfecciones que son procedentes de Él y que están presentes en las criaturas. Tales perfecciones son más sublimes en Dios que en las criaturas. Nuestro entendimiento las aprende tal como están en las criaturas, y tal como las aprende, así las llama. Así pues, en los nombres que se dan a Dios hay que tener presente lo siguiente: las mismas perfecciones expresadas, como bondad, vida, entre otros, y el modo de expresarlas. Esas son las dos cosas. Por lo que respecta a lo que significan tales nombres, en sentido propio le corresponden a Dios, y mucho más a Él que a las criaturas, y que primeramente se dicen de Él. Por lo tanto, lo que respecta al modo de expresarlas,
no se dicen de Dios en sentido propio, pues el modo de expresión les corresponde en verdad a las criaturas. Vamos con las objeciones en particular. Decíamos que todos los nombres que damos a Dios son aceptados por las criaturas, pero los nombres de las criaturas que se dan a Dios tienen sentido metafórico. Aquí nos dice que algunos nombres expresan tan imperfectamente las perfecciones que, procedente de Dios, están en las criaturas, como imperfectamente la criatura participa de la perfección divina. Este modo imperfecto está incluido en el mismo significado del nombre, como el nombre piedra, que expresa una realidad material. Tales nombres no pueden ser dados a Dios más que en sentido metafórico. En cambio, otros nombres expresan absolutamente las mismas perfecciones sin que se incluya en su significado algún modo de participación. Nombres como ser, bueno, viviente y similares. Tales nombres son dados a Dios en sentido propio. Segunda objeción. Lo que decía Dionisio. Dionisio dice que tales nombres deberían serles negados a Dios. Deberíamos entender a Dios entonces como en sentido negativo. Porque lo que expresa tal nombre no le corresponde a Dios en la misma medida que tiene el significado de tal nombre, sino que le corresponde de un modo más sublime. De ahí que en el mismo lugar Dionisio diga que Dios está sobre toda sustancia, sobre toda vida. En tercer lugar, los nombres son dados a Dios, y estos nombres implican condiciones corporales, no en lo concerniente a lo expresado con el nombre, sino en cuanto al modo de expresarlo. Así, aquellos nombres que son dados a Dios en sentido metafórico, en su misma realidad expresan una implicancia de condición corporal. Artículo cuarto. ¿Los nombres que se dan a Dios son o no son sinónimos? Parece ser que los nombres que se dan a Dios son sinónimos. En primer lugar, nombres sinónimos son aquellos que significan completamente lo mismo, pero estos nombres dados a Dios en Dios significan completamente lo mismo, porque la bondad de Dios es su esencia, lo mismo que la sabiduría. Por lo tanto, estos nombres son completamente sinónimos. En segundo lugar, si estos nombres significan lo mismo en cuanto a la realidad, pero conceptos diversos, la réplica es: un concepto sin contenido real es superfluo. Por lo tanto, si estos conceptos son muchos y la realidad solo una, parece que estos conceptos son superfluos. En tercer lugar, es más uno lo que es uno en la realidad y en el concepto, que uno en la realidad y múltiple en la conceptualización. Pero Dios es uno en grado sumo. Luego parece que no es uno en la realidad y múltiple en la conceptualización. Los nombres dados a Dios no expresan conceptos distintos, y así son sinónimos. ¿Qué dice contra esto Tomás de Aquino? Tomás de Aquino dice: todos los sinónimos unidos entre sí son una tautología. Una tautología es una especie de repetición, como si se dice vestido-traje. Por lo tanto, si todos los nombres dados a Dios son sinónimos, congruentemente no se puede decir Dios bueno o algo parecido. Sin embargo, está escrito en Jeremías 32:18: Señor de los ejércitos, tu nombre es de gran fuerza, inmenso, poderoso. Esto es lo que dice en general. Vamos a ver el detalle en el respondo. Dice Tomás de Aquino: los nombres dados a Dios no son sinónimos. Esto se entenderá fácilmente si pensáramos que tales nombres no son aplicados para negar algo o para designar su situación a causa respecto de las criaturas, pues de este modo los distintos conceptos corresponderían a las cosas negadas o a los efectos afirmados. Como se dijo en el artículo 2, estos nombres expresan la sustancia divina, si bien imperfectamente, aunque también es evidente que partiendo de lo establecido en el artículo 1 y 2, tienen conceptualizaciones distintas, pues la idea expresada con un nombre es la concepción que el entendimiento hace de la cosa expresada con tal nombre. Nuestro entendimiento, por conocer a Dios a partir de las criaturas, para entender a Dios se forma concepciones proporcionadas a las perfecciones que encuentra en las criaturas. Es lo que le había dicho en el artículo anterior, o sea, hay un nombre sustancial en la medida que nosotros le damos un nombre. Tales perfecciones preexisten en Dios en forma única y simple,
mientras que en las criaturas se reciben en forma variada y múltiple. Por lo tanto, así como las diversas perfecciones de las criaturas responden a un único y simple principio, así también a las variadas y múltiples concepciones de nuestro entendimiento les corresponde uno completamente simple, aun cuando sea entendido imperfectamente. De este modo, los nombres atribuidos a Dios, aun cuando signifiquen una realidad, sin embargo, porque expresan tal realidad con variados y múltiples conceptos, no son sinónimos. Objeciones en particular. Ya veíamos la primera, que nombres son aquellas cosas, o sea, los sinónimos, perdón, son cosas que significan completamente lo mismo. Y aquí nos dice que, bueno, la respuesta a esa objeción está clara por lo dicho, porque son sinónimos los nombres que significan algo único según un único concepto. Pues los que expresan conceptos distintos de una realidad en cuanto tales no significan lo mismo, porque el nombre no expresa la realidad a no ser a través de la concepción del entendimiento, como se dijo en el artículo 1. En segundo lugar, la segunda objeción, recordemos que es, si estos nombres significan lo mismo en cuanto a la realidad, pero conceptos diversos, va a haber una réplica, y esa réplica es que un concepto sin contenido real es superfluo. Por lo tanto, si estos conceptos son muchos y la realidad es solo una, parece que estos conceptos son superfluos. Aquí nos dice los conceptos expresados con esos nombres no son vanos ni superfluos, porque su objeto es único y simple, y ellos lo representan de forma múltiple e imperfecta. Y finalmente, recordemos la tercera objeción que decía, es más uno lo que es uno en la realidad y en el concepto, que uno en la realidad y múltiple en la conceptualización. Y aquí nos dice, también le corresponde a la perfecta unidad de Dios, que lo que en las cosas es múltiple y dividido, en él esté de forma simple y única. De ahí que lo que es uno sea múltiple según los conceptos, porque nuestro entendimiento lo concibe con la misma multiplicidad con que la realidad lo representa. Artículo entonces 4. Los nombres que se dan a Dios son o no son sinónimos, no son sinónimos. Vamos con el artículo quinto. Los nombres dados a Dios y a las criaturas son o no son dados unívocamente a ambos. Hay objeciones por las que parece que los nombres dados a Dios y a las criaturas son dados unívocamente. En primer lugar, todo lo equívoco se reduce a lo unívoco, como lo múltiple a lo uno. Pues si el nombre perro se dice equívocamente del que ladra o del cazón, es necesario que de algunos se diga unívocamente, por ejemplo, de los que ladran. En caso contrario, se entraría en un proceso indefinido. Se encuentran también algunos agentes unívocos que concuerdan con el nombre y definición con sus efectos. Por ejemplo, el hombre engendra al hombre. En cambio, hay algunos agentes equívocos, como por ejemplo, el sol causa calor, aun cuando no es calor, sino equívocamente. Así pues, parece que el primer agente al que se reducen todos los agentes sea agente unívoco. Por lo tanto, lo que se dice de Dios y de las criaturas se dice unívocamente. Esa es la primera objeción. En segundo lugar, se dice que entre equívocos no hay semejanza. Como quiera que entre Dios y las criaturas hay alguna semejanza, según aquello del Génesis 1:26, la célebre frase, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Parece que hay algo que se dice unívocamente de Dios y de las criaturas entonces. En tercer lugar, como se dice en el libro 10 de la Metafísica de Aristóteles, la medida es homogénea con lo medido, pero como se dice allí mismo, Dios es la medida de todos los seres, luego Dios es homogéneo con las criaturas. Por lo tanto, hay algo que se puede decir unívocamente de Dios y de las criaturas. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dice, lo que se dice de algo con el mismo nombre, pero con distinto sentido, se está diciendo equívocamente. Pero ningún hombre se da a Dios con el mismo sentido con que se da a las criaturas, pues la sabiduría en las criaturas es una cualidad, en Dios no. Y el género, al variar, cambia el concepto, ya que es parte de la definición. Lo mismo puede decirse de otras cosas. Por lo tanto, lo que se dice de Dios y de las criaturas se dice equívocamente.
Por otra parte, más se distingue Dios de las criaturas que cualquiera de las criaturas entre sí, pero por la diferencia existente entre las criaturas, sucede que nada se puede decir de ellas unívocamente, al igual que de aquellas cosas que no concuerdan en algún género. Luego, mucho menos se puede decir algo unívocamente de Dios y de las criaturas, sino que todo deberá decirse equívocamente. Ese es el set contra, ese es el argumento general de Santo Tomás de Aquino. Como podemos ver, ha sido bastante largo a diferencia de los otros y de los otros que hemos visto en cuanto a las otras cuestiones. Vamos ahora con el argumento específico, con el respondo. Dice, es imposible que algo se pueda decir unívocamente de Dios y de las criaturas, porque todo efecto no proporcionado a la capacidad causal de la gente recibe la semejanza de la gente no en la misma proporción, sino deficientemente. Así, lo que es diviso y múltiple en los efectos, en la causa es simple y único. Por ejemplo, el Sol, siendo una sola energía, produce, en los seres de aquí abajo, múltiples y variadas formas. Igualmente, como ya se dijo en el artículo 4, todas las perfecciones de las cosas que en la realidad creada se encuentran en forma divisa y múltiple, en Dios preexisten en forma única. Así pues, cuando algún nombre que se refiere a la perfección es dado a la criatura, expresa aquella perfección como distinta por definición de las demás cosas. Por ejemplo, cuando damos al hombre el nombre de sabio, en este caso estamos expresando una perfección distinta de la esencia del hombre, de su capacidad, de su mismo ser y de todo lo demás. Pero cuando este nombre lo damos a Dios, no pretendemos expresar algo distinto de su esencia, de su capacidad o de su ser. Y así, cuando al hombre se le da el nombre de sabio, en cierto modo, determina y comprende la realidad expresada. No así cuando se lo damos a Dios, pues la realidad expresada queda como incomprendida y más allá de lo expresado con el nombre. Por todo lo cual se ve que el nombre sabio no se da con el mismo sentido a Dios y al hombre. Eso es lógico. Lo mismo cabe decir de otros nombres, de donde se concluye que ningún nombre es dado a Dios y a las criaturas de manera unívoca. Pero tampoco, dice Tomás de Aquino, equívocamente, como dijeron algunos. Pues de ser así, partiendo de las criaturas, nada de Dios podría ser conocido ni demostrado, sino que siempre se caería en la falacia de equivocidad. Y esto va tanto contra los filósofos que demuestran muchas cosas de Dios, como contra el apóstol cuando dice en Romanos 1:20, lo invisible de Dios se hace comprensible y visible por lo creado. Así pues, hay que decir que estos nombres son dados a Dios y a las criaturas por analogía, esto es, proporcionalmente, lo cual en los nombres se presenta de doble manera. En primer lugar, o porque muchos guardan proporción al uno, como sano se dice tanto de la medicina como de la orina, ya que ambos guardan relación y proporción a la salud del animal, la orina como signo y medicina como causa. En segundo lugar, o porque uno guarda proporción con otro, como sano se dice de la medicina y del animal, en cuanto que la medicina es causa de la salud que hay en el animal. De este modo, algunos nombres son dados a Dios y a las criaturas analógicamente y no simplemente de forma equívoca ni unívoca, pues no podemos nombrar a Dios a no ser partiendo de las criaturas, como ya se dijo en el artículo 1. Y así todo lo que se dice de Dios y de las criaturas se dice por la relación que la criatura tiene con Dios como principio y causa, en quien preexisten de modo sublime todas las perfecciones de las cosas. Este modo de interrelación es el punto medio entre la pura equivocidad y la simple univocidad, pues en la relación analógica no hay un solo sentido como sucede con los nombres unívocos, ni sentidos totalmente distintos como sucede con los equívocos, porque el nombre que analógicamente se da a muchas cosas se expresa en distintas proporciones. A algún determinado uno, como el hombre sano, dicho de la orina, expresa el signo de salud del animal también, y dicho de la medicina, en cambio, expresa la causa de la misma salud. Por lo tanto, para resumir este respondo que hace Santo Tomás de Aquino, muchos dicen, bueno, estos nombres dados a Dios y a las criaturas son dados unívocamente
o equívocamente. Santo Tomás dice que de ninguna de las dos formas. Estos nombres se dan analógicamente. Y esto se entiende lo analógico como aquello que compara. Una analogía es algo que compara. Y como bien dice Tomás de Aquino en el artículo 1, ya está respondida de alguna manera esta pregunta. Vamos con las objeciones en particular. Recordemos que la primera nos decía que todo lo equívoco se reduce a lo unívoco, como lo múltiple a lo uno. Tomás de Aquino nos dice que en las atribuciones es necesario reducir las equívocas a las unívocas. Sin embargo, en las acciones, el agente no unívoco necesariamente precede al agente unívoco, pues si el agente no unívoco es causa universal de toda especie, como el sol es causa generativa de todos los hombres. El agente unívoco no es causa agente universal de toda especie, porque en caso contrario sería agente de sí mismo, puesto que está contenido en una misma especie, sino que es causa particular de aquel individuo que participa en la especie. Así pues, la causa universal de toda especie no es agente unívoco. La causa universal, además, es anterior a la particular. Este agente universal, aun cuando no sea unívoco, sin embargo, no es completamente equívoco, porque de serlo, no podría obrar algo semejante a sí mismo, pero puede decirse que es agente analógico, como en las atribuciones, todos los unívocos son reducidos a un primero no unívoco, sino análogo, que es el ser. Claro, esta idea nos debe recordar inmediatamente a Aristóteles, cuando el Estagirita decía el ser se dice de muchas maneras. Eso es el ser analógico. El ser se dice de muchas maneras. Hay que recordar esa frase porque nos va a servir para más adelante. Vamos con la segunda objeción, que decía: entre equívocos no hay semejanza. Como quiera que entre Dios y las criaturas hay alguna semejanza, según aquello del Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, parece que hay algo que se dice unívocamente de Dios y las criaturas. Claro, si hay semejanza, pareciera que sí. Pero aquí nos dice que la semejanza que la criatura tiene con respecto a Dios es imperfecta, porque no representa tampoco lo mismo según su género, como ya se dijo en la cuestión cuarta, artículo 3. Vamos con la tercera objeción, que trataba sobre el libro 10 de la Metafísica de Aristóteles, donde decía que la medida es homogénea con lo medido. Pero como se dice allí mismo, Dios es la medida de todos los seres, luego Dios es homogéneo con las criaturas. Vamos a ver qué dice Tomás de Aquino. Dice que Dios no es la medida proporcionada de lo medido, de ahí que ni sea necesario que Dios y la criatura entren en un mismo género. Todo lo dicho en el set contra, es decir, cuando nosotros dimos el argumento general, lleva a la conclusión de que los nombres dados a Dios y a las criaturas no son atribuidos unívocamente y no porque lo sean equívocamente. Es así, ¿no es cierto?, el artículo quinto. Vamos con el artículo sexto. ¿Los nombres son o no son dados a las criaturas antes que a Dios? ¿Los nombres son o no son dados a las criaturas antes que a Dios? Hay objeciones por las que parece que los nombres son dados a las criaturas antes que a Dios. En primer lugar, conforme conocemos algo, lo nombramos, pues según el filósofo, es decir, Aristóteles, los nombres son expresiones conceptuales, pero conocemos lo creado antes que a Dios. Luego los nombres dados por nosotros les corresponden a las criaturas antes que a Dios. En segundo lugar, según Dionisio, a Dios le damos nombres partiendo de las criaturas, pero los nombres que son trasladados de las criaturas a Dios antes han sido dados a las criaturas que a Dios, como león, piedra y otros. Luego todos los nombres que son dados a Dios y a las criaturas antes son dados a las criaturas que a Dios. En tercer lugar, todos los nombres que son dados conjuntamente a Dios y a las criaturas, a Dios le son dados como causa de todo, como dice Dionisio. Pero lo que se dice de alguien en cuanto causa, se dice consecuentemente. Por ejemplo, animal se dice antes
que de la medicina, que es la causa de la salud. Por lo tanto, estos nombres son dados a las criaturas antes que a Dios. Tomás de Aquino, en el set contra, dice, está lo que se dice en el Efesios 3:14, doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesús, de quien recibe su nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. Lo mismo parece que debería decirse de otros nombres que se dan a Dios y a las criaturas. Luego estos nombres se dan antes a Dios que a las criaturas. Vamos con el argumento pormenorizado. El respondo. Todos los nombres que se dan a muchos, analógicamente, es necesario que todos sean dados por su referencia a uno. Y así, es necesario que tal uno entre en la definición de todos. Y porque el concepto expresado por el nombre es la definición, como se dice en el Metafísica, libro cuarto. Es necesario que aquel nombre sea dado antes a aquello que entra en la definición de lo otro, y después sea dado a los otros siguiendo el orden establecido por la relación más o menos estrecha que guardan con aquel. Por ejemplo, sano dado al animal entra en la definición de sano dado a la medicina, que es llamada sana porque causa salud en el animal. También entra en la definición de sano dado a la orina, que es llamada sana porque es signo de la salud del animal. Por otra parte, todos los nombres que son dados a Dios metafóricamente han sido dados a las criaturas antes que a Dios, porque dados a Dios no indican más que las semejanzas con tales criaturas. Por ejemplo, decir que el prado ríe no significa más que cuando florece el prado tiene el esplendor parecido al del hombre cuando ríe. Es la semejanza de proporción. Decir que Dios es león no significa más que en su actuar Dios tiene tanta fuerza que se parece a la del león. Esto da a entender que no se puede definir el significado de los nombres dados a Dios si no se parte de lo que significan cuando son dados a las criaturas. De los otros nombres que son dados a Dios, no metafóricamente, cabría decir lo mismo, siempre que solo los sean dados en sentido causal, como ya sostuvieron algunos. Por ejemplo, si al decir Dios es bueno, no se dijera más que Dios es la causa de la bondad de la criatura, y si este nombre bueno, dado a Dios, incluyera en sí mismo la bondad de la criatura. De ser así, el nombre bueno se daría a la criatura antes que a Dios, pero ya quedó demostrado en el artículo 2 que estos nombres dados a Dios no solo en sentido causal, sino también esencial, pues cuando se dice Dios es bueno, sabio, no solo se expresa que Él es causa de sabiduría o de bondad, sino que éstas preexisten en Dios en forma sublime. Por lo tanto, según esto, hay que decir, en cuanto a la realidad expresada por el nombre, este es dado a Dios antes que a las criaturas, porque tales perfecciones brotan de Dios y se depositan en las criaturas. En cuanto al hecho de dar nombre, antes se lo damos a las criaturas, que son lo primero que conocemos. Por tanto, la significación del nombre les corresponde a las criaturas, como ya se dijo en el artículo 3. Vamos entonces con las objeciones en particular. Ya habíamos dicho en la primera que conforme conocemos algo lo nombramos, pero conocemos lo creado antes que a Dios. Aquí nos dice simplemente que tal objeción es viable en cuanto refería al hecho de dar nombre, por lo tanto podría ser viable en ese sentido. En segundo lugar, habíamos visto la segunda objeción correspondiente a Dionisio, que a Dios le damos nombres partiendo de las criaturas, pero los nombres que son trasladados de las criaturas a Dios antes han sido dados a las criaturas antes que a Dios, como el león, por ejemplo. Y aquí nos dice que no tienen el mismo sentido los nombres dados a Dios metafóricamente que los otros, como se dijo en el respondo. En tercer lugar, se decía que todos los nombres que son dados conjuntamente a Dios y a las criaturas, a Dios les son dados como causa de todo, como dice Dionisio. Tomás de Aquino dice que tal objeción sería viable si los nombres fueran dados a Dios solo en sentido causal y no esencial, como sano dado a la medicina. Esto sería entonces el artículo 6 de
la suma teológica. Los nombres, ¿son o son dados a las criaturas antes que a Dios? Vamos entonces con el artículo 7 que dice: los nombres que implican relación a las criaturas, ¿son o no son dados a Dios partiendo del tiempo? Hay objeciones por las que parece que los nombres que implican relación a las criaturas no son dados a Dios partiendo del tiempo. En primer lugar, como suele decirse, todos estos nombres indican la sustancia divina. Por eso Ambrosio dice que el nombre Señor es nombre de poder, que es la sustancia divina, y Creador indica la acción de Dios, que es su esencia. Pero la sustancia divina no es temporal, sino eterna. Luego todos estos nombres no son dados a Dios partiendo del tiempo, sino de la eternidad. En segundo lugar, más aún, lo que corresponde a algo partiendo del tiempo puede llamarse hecho. Por ejemplo, lo que con el tiempo es blanco, se hace blanco. Pero a Dios no le corresponde ser hecho. Luego, nada se le puede atribuir a Dios partiendo del tiempo. En tercer lugar, si algunos nombres son dados a Dios partiendo del tiempo por la relación que tienen con las criaturas, lo mismo podría decirse, al parecer, de todos los nombres que tienen relación con las criaturas. Pero algunos nombres que implican relación con las criaturas son dados a Dios partiendo de la eternidad. Pues desde la eternidad conoció y amó Dios a la criatura, según aquello del Jeremías 31:3, te amé con amor eterno. Luego todos los nombres que implican relación a las criaturas como Señor y Creador son dados a Dios desde la eternidad. En cuarto lugar, estos nombres indican relación. Por lo tanto, es necesario que tal relación sea algo o solo en Dios o solo en la criatura. Pero no es posible que esté solo en la criatura, porque de ser así, a Dios se le llamaría Señor desde su contrario, que estaría en la criatura. No obstante, nada recibe su denominación desde su contrario. Por lo tanto, debe concluirse que la relación también es algo en Dios. Pero en Dios nada puede haber partiendo del tiempo, puesto que está por encima del tiempo. Luego parece que tales nombres no son dados a Dios partiendo del tiempo. En quinto lugar, por la relación algo es llamado relativo. Por ejemplo, por el dominio, Señor, por la blancura, blanco. Por lo tanto, si la relación de dominio no está en Dios realmente, sino solo conceptualmente, hay que concluir que, realmente, Dios no es Señor, lo cual es evidentemente falso. En sexto lugar, las realidades relacionadas entre sí y que no se dan juntas, una puede existir y la otra no. Por ejemplo, existe lo que puede ser conocido, aunque no se tenga su conocimiento, como se dice en praedicamentis. Pero las relaciones existentes entre Dios y las criaturas no se dan juntas. Luego, algo de Dios puede ser dicho referido a la criatura aunque no exista. De este modo, nombres como Señor y Creador son dados a Dios partiendo de la eternidad, no del tiempo. Esas son las objeciones. Contra esto, Santo Tomás de Aquino nos dice que está lo que dice Agustín en el libro quinto de la Trinidad. Llamar a Dios Señor es una denominación que le corresponde partiendo del tiempo. Vamos con el respondo. Algunos nombres que implican relación a la criatura son dados a Dios partiendo del tiempo y no de la eternidad. Para entenderlo conviene saber que algunos sostuvieron que la relación no es una realidad natural, sino solo conceptual, lo cual resulta ser falso, pues las mismas cosas tienen relación y guardan un orden entre sí. Sin embargo, hay que tener presente que, como quiera que la relación requiere dos extremos, cabe una triple consideración sobre su realidad natural y conceptual. Puede suceder que cada uno de los extremos sea solo conceptual. Esto es así cuando el orden o relación entre algunos no se da más que por aprehensión conceptual. Por ejemplo, lo mismo es igual a lo mismo, pues el entendimiento, al aprender algo dos veces, establece aquel algo como dos, y de este modo concibe la relación de lo mismo consigo mismo. Algo parecido sucede en todas las relaciones que se dan entre el ser y el no ser, pues el entendimiento hace las relaciones cuando aprende el no ser como uno de los extremos. Lo mismo sucede con todas las relaciones derivadas del acto del entendimiento como género, especie y similares. En cambio, otras relaciones atendiendo a los extremos son realidad natural, a saber, cuando dos cosas se relacionan entre sí por algo que realmente se encuentra en una y otra. Por ejemplo,
Todas las relaciones derivadas de la cantidad, como grande y pequeño, doble y mitad y similares, pues la cantidad está en cada uno de los extremos. Algo parecido puede decirse de las relaciones derivadas de la acción y de la pasión, como motivo y móvil, padre e hijo y similares. Otras veces sucede que la relación en uno de los extremos es una realidad natural y en el otro solo conceptual. Esto se da cuando los dos extremos no son de un solo orden. Por ejemplo, el sentido y el entendimiento están referidos a lo sensible y a lo cognoscible, los cuales, por ser realidades que se dan en el ser natural, están fuera del orden del ser sensible y de lo inteligible. De este modo, entre el entendimiento y el sentido, hay una relación real en cuanto que están ordenados a conocer y sentir las cosas. Pero tales cosas consideradas en sí mismas están fuera de dicho orden. Por lo tanto, en las cosas no existe ninguna relación natural con el entendimiento y el sentido, sino solo relación conceptual, en cuanto que el entendimiento las aprende como términos de la relación del entendimiento y del sentido. Por eso, Aristóteles, en el libro quinto de la Metafísica, dice que no son llamadas relativas porque van referidas a otras, sino porque otras van referidas a ellas mismas. Así, derecho no se dice de una columna, sino en cuanto que se coloca a la derecha del animal. De ahí que la relación no se dé realmente en la columna, sino en el animal. Así pues, como quiera que Dios está fuera de todo orden de las criaturas, y todas las criaturas están ordenadas a Él mismo, y no lo contrario, es evidente que las criaturas están referidas realmente al mismo Dios. Pero en Dios no hay ninguna relación natural de Él con las criaturas, sino solo conceptual, en cuanto que las criaturas están orientadas a Él mismo. Y así nada impide que los nombres que implican relación a las criaturas sean atribuidos a Dios partiendo del tiempo, y no porque en Él haya algún cambio, sino por lo variable de la criatura, como la columna hace la derecha del animal, no porque en ella haya habido un cambio, sino porque allí se ha colocado el animal. Vamos con las objeciones en particular. Recordemos que la primera objeción hablaba de cómo suele decirse que todos estos nombres indican la sustancia divina, y por eso Ambrosio dice que el Señor es nombre de poder, que es la sustancia divina, y Creador indica la acción de Dios, que es su esencia. Aquí nos dice que hay algunos nombres relativos, como Señor, Siervo, Padre, Hijo y similares, que se dan para indicar las relaciones existentes. Se les denomina relativos al ser. Otro, en cambio, como motor y móvil, regente y regido, y similares. Se dan para expresar o indicar cosas de las que se derivan algunas relaciones. Se les denomina relativos al expresar. Esta diferencia debe ser tenida en cuenta al tratar de los nombres divinos, pues algunos, como Señor, indican la misma relación con la criatura, y así no indican directamente la sustancia divina, sino solo una forma indirecta en cuanto que la presuponen, como el dominio presupone el poder, que es la sustancia divina. Otros, en cambio, indican directamente la sustancia divina y consecuentemente implican relación. Salvador, Creador y similares indican la acción de Dios, que es su esencia. Sin embargo, ambos nombres son dados a Dios partiendo del tiempo por la relación que, principal y derivadamente, conllevan, y no porque indiquen directa o indirectamente la esencia. Veamos la segunda objeción, que decía que lo que le corresponde a algo partiendo del tiempo puede llamarse hecho. Por ejemplo, lo que con el tiempo es blanco, se hace blanco. Tomás de Aquino dice que como quiera que las relaciones dadas a Dios partiendo del tiempo no están en Dios sino en forma conceptual, así, hacerse o ser hecho no se dice de Dios más que conceptualmente, sin que en él se dé cambio alguno. Y así dice el Salmo 89.1: Señor, te has hecho un refugio para nosotros, de forma figurada. La tercera objeción decía que si algunos nombres son dados a Dios partiendo del tiempo por la relación que tienen con las criaturas, lo mismo podría decirse al parecer de todos los nombres que tienen relación con las criaturas. Aquí no nos dice que la acción del entendimiento y de la voluntad está en el agente, y así los nombres que indican relaciones derivadas de la acción del entendimiento o de la voluntad son dados a Dios partiendo de la eternidad. En cambio, los derivados de las acciones
que según nuestro modo de entender se concretan en efectos como Salvador, Creador y similares, son dados a Dios partiendo del tiempo. En cuarto lugar, se decía que estos nombres indican relación, por lo tanto es necesario que tal relación sea algo o solo en Dios o solo en la criatura, pero no es posible que esté solo en la criatura, porque de ser así a Dios se le llamaría Señor desde su contrario, que estaría en la criatura. No obstante, nada recibe su denominación desde su contrario. Aquí no dice que las relaciones indicadas por los nombres que son dados a Dios partiendo del tiempo, en Dios están solo conceptualmente. En las criaturas, las relaciones opuestas a aquellas están realmente. No hay inconveniente en dar nombres a Dios partiendo de las relaciones que naturalmente se dan en la realidad. Sin embargo, solo en cuanto que nuestro entendimiento las capta como relaciones opuestas a Dios, como se dice que Dios está relacionado con la criatura porque la criatura está orientada a Dios. Es lo mismo que dice el filósofo, es decir, Aristóteles, en el libro quinto de la metafísica, de lo cognoscible, que está relacionado porque el entendimiento está orientado a él. La quinta objeción decía que por la relación algo es llamado relativo. Por ejemplo, por el dominio, Señor, por la blancura, blanco. Por lo tanto, si la relación de dominio no está en Dios realmente, sino solo conceptualmente, hay que concluir que realmente Dios no es Señor, lo cual es absurdo. Aquí no nos dice que al considerar que Dios está referido a la criatura en el sentido de que la criatura está orientada a Dios, como quiera que la relación de dependencia real en la criatura, se sigue que Dios es Señor no solo conceptualmente, sino que realmente, pues se le llama Señor en el mismo sentido en que la criatura le está sometida. La sexta objeción nos hablaba sobre las realidades relacionadas entre sí y que no se dan juntas. Una puede existir y la otra no. Y nos daba un ejemplo, decía, existe lo que puede ser conocido aunque no se tenga su conocimiento. Eso es, digamos, de bastante lógica. Aquí nos dice que para saber si los relativos se dan juntos o no, no es necesario tener presente el orden de las cosas a las que se les aplica tales relativos, sino los significados de los mismos relativos. Pues si uno en su concepto encierra al otro y viceversa, entonces se dan juntos, como doble y mitad, padre e hijo, y similares. En este sentido hay que considerar el entendimiento y lo cognoscible, pues lo cognoscible encierra potencialidad, el entendimiento hábito o acto. De ahí que lo cognoscible, por su mismo significado, exista antes que el entendimiento, pero si se toma como acto lo cognoscible, entonces se da como acto junto con el entendimiento, pues lo conocido no es nada si no se le conoce. Así pues, aun cuando Dios sea anterior a las criaturas, sin embargo, porque el significado de Señor incluye que tenga siervo y viceversa, estos dos relativos, Señor y siervo, se dan juntos. Por lo tanto, Dios no fue Señor antes de tener a la criatura dependiente de Él. Y así terminamos entonces el artículo séptimo, que fue bastante largo. Los nombres que implican relación a las criaturas, ¿son o no son dados a Dios partiendo del tiempo? Vamos con el artículo octavo, que es también muy interesante y bastante corto, la verdad, en contraposición con el artículo séptimo. Dice, ¿el nombre Dios indica o no indica naturaleza? Hay objeciones por las que parece que el nombre Dios no indica naturaleza. En primer lugar, dice el Damasceno que Dios viene de athein, que significa acudir, para sostenerlo todo, o de aethein, esto es arder, pues nuestro Dios es fuego que consume toda maldad, o de theastai, esto es tenerlo presente todo. Pero todo esto va referido a su acción. Luego el nombre de Dios indica operación, no naturaleza. En segundo lugar, se dice que damos nombre a algo en cuanto a que lo conocemos, pero la naturaleza divina nos es desconocida. Luego el nombre Dios nos indica naturaleza divina. Contra esto, dice Tomás de Aquino, está lo que dice Ambrosio en De Fide, sobre la fe. El nombre Dios indica naturaleza. Vamos con el respondo, el argumento en detalle. Dice Tomás de Aquino, no es lo mismo el origen de un nombre y su significado que el significado que luego se le da. Pues así como conocemos la sustancia de una cosa por sus propiedades u operaciones, así también denominamos la sustancia de una cosa por alguna propiedad u operación suya. Por ejemplo,
la sustancia de la piedra la denominamos por alguna acción suya, como que lastima el pie. Sin embargo, el nombre lo damos no para indicar la acción, sino la sustancia de la piedra. En cambio, hay cosas como el calor, el frío, la blancura y otros, que por conocerlas en cuanto tales, no los indicamos por otros. En estos casos, el significado original y el significado que se le da es el mismo. Así pues, porque Dios no nos es conocido por su naturaleza, sino que lo intuimos por sus operaciones o efectos. A partir de aquellos podemos nombrarle, como se dijo en el artículo 1. De ahí que el nombre Dios, en cuanto a su origen, indica operación, pues se le da este nombre por la providencia universal, ya que todos cuanto hablan de Dios, al nombrar a Dios, intentan expresar que tiene providencia de todas las cosas. Por eso dice Dionisio, la deidad es la que lo ve todo con perfecta providencia y bondad. Por lo tanto, el nombre de Dios tomado de esta operación se la da para indicar la naturaleza divina. Vamos con las objeciones. El Damasceno nos traía algunos conceptos para significar a Dios, que viene de Theein, que tenemos también el concepto de Aethein, que es arder, y Theastai, que era tenerlo presente todo. Pero todo esto va referido a su acción y no a su naturaleza, decían las objeciones. Aquí nos dice que todo lo que dice el Damasceno va referido a la providencia, y para indicarle se le da el nombre Dios. En segundo lugar, teníamos que damos nombre a algo en cuanto que lo conocemos, pero la naturaleza divina nos es desconocida. Luego el nombre Dios no indica naturaleza divina. Pero aquí van las objeciones de Aquino. Dice, en la medida en que podemos conocer la naturaleza de alguna cosa por sus propiedades y efectos, no, así podemos indicarla con el nombre. Así, porque podemos conocer la sustancia de la piedra en sí misma por su propiedad, conociendo qué es la piedra. El nombre piedra indica la naturaleza de la piedra en cuanto tal, puesto que expresa la definición de piedra por la que conocemos qué es piedra. Pues el concepto que expresa el nombre es la definición, como se dice en el libro cuarto de la Metafísica de Aristóteles. Pero por los efectos divinos no podemos conocer la naturaleza divina tal como es en sí misma, esto es, que sepamos de ella qué es, sino solo por vía de eminencia, de causalidad y de negación, como ya se dijo en la cuestión 12ª y el artículo 12º también, en la misma cuestión. Es así como el nombre Dios indica la naturaleza divina. Pues este nombre ha sido dado para indicar algo que está por encima de todo lo que existe, que es principio de todo y que está alejado de todo, y esto es lo que intentan expresar quienes dan nombre a Dios. No quieren expresar simplemente una operación, sino que más bien su naturaleza, quieren indicar la naturaleza. Por lo tanto, a la respuesta al artículo 8, ¿el nombre Dios indica o no indica naturaleza?, se responde afirmativamente. Vamos con el artículo 9, ¿el nombre Dios es o no es comunicable? El nombre Dios es o no es comunicable. Hay razones por las que parece que el nombre de Dios es comunicable. En primer lugar, a quien se le comunica lo significado por el nombre, también se le comunica el nombre. Pero, como se dijo en el artículo 8, el nombre Dios indica la naturaleza divina, que es comunicable a otros, según aquellos del libro segundo de Pedro 1:4, que dice de la siguiente manera: nos hizo promesas grandes y preciosas para que participemos de la naturaleza divina. Luego el nombre de Dios es comunicable. En segundo lugar, solo los nombres propios no son comunicables, pero el nombre de Dios no es nombre propio, sino apelativo, hecho que resulta evidente por aquello del Salmo 81:6. Yo dije, sois dioses. Luego el nombre Dios sí es comunicable. Y en tercer lugar, como se dijo en el artículo 8, el nombre Dios se da por la operación. Pero todos los otros nombres que se dan a Dios por las operaciones o por los efectos, como bueno, sabio y otros, son comunicables y por lo tanto el nombre Dios es comunicable. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Nos dice que está lo que se dice en Sabiduría 14:21: el incomunicable nombre se lo dieron a maderos y piedras. Está hablando del nombre de la deidad, y luego entonces el nombre de Dios es nombre incomunicable. A los maderos y a las piedras se les adoraba
como dioses en otras culturas. Vamos con el respondo de Santo Tomás de Aquino. Un nombre puede ser comunicable de dos maneras, una propiamente y otra por semejanza. Un nombre es comunicable propiamente cuando toda la significación del nombre es comunicable a muchos. Es comunicable por semejanza cuando alguno de muchos está incluido en la significación del nombre. Por ejemplo, el nombre león es comunicable propiamente a todos aquellos en quienes se encuentra la naturaleza indicada con el nombre león. Es comunicable por semejanza a aquellos que tienen algo de leonino, como la audacia o la fuerza, los cuales metafóricamente son llamados leones. Para saber qué nombres son comunicables propiamente, hay que tener presente que toda forma presente en un supuesto por el que queda individualizado es común a muchos. Es común a muchos realmente, o al menos conceptualmente. Por ejemplo, la naturaleza humana es común a muchos, real y conceptualmente. En cambio, la naturaleza solar no es común a muchos realmente, sino solo conceptualmente, pues la naturaleza solar puede ser entendida como existente en muchos supuestos. Esto es así porque el entendimiento comprende la naturaleza de cualquier especie por la abstracción que hace de lo singular. De ahí que existir en un supuesto o en muchos está fuera del concepto de naturaleza de la especie. Por eso, manteniendo el concepto de la especie, puede ser entendido como existente en muchos. Pero el singular, por lo mismo que es singular, se diferencia de todos los demás. Por lo tanto, todo nombre dado para indicar algún singular es incomunicable, tanto real como conceptualmente, pues la pluralidad de un individuo ni siquiera puede entrar en la aprehensión. Por eso, ningún nombre que indique a un individuo puede ser comunicable a muchos propiamente, sino solo por semejanza. Un ejemplo, metafóricamente, alguien puede ser llamado Aquiles como la fuerza. Por otra parte, las formas que no se individualizan por algún supósito, sino que lo hacen por sí mismas, como las formas subsistentes, si fueran entendidas tal como son en sí mismas, no serían comunicables ni real ni conceptualmente. Quizás lo fueran por semejanza, tal como se ha dicho de los individuos. Pero, ¿por qué no podemos entender las formas simples tal como son en sí mismas, sino que las entendemos como los compuestos cuyas formas se dan en la materia? Y así también, como ya se dijo anteriormente, les damos nombres concretos que indican la naturaleza presente en algún supuesto. Por lo tanto, en lo referente al concepto de los nombres, usamos el mismo concepto para los nombres que damos para indicar la naturaleza de los compuestos y para los nombres que damos para indicar las naturalezas simples subsistentes. Por lo tanto, como quiera que el nombre Dios es dado para indicar la naturaleza divina, como se dijo en el artículo 8, y como quiera que la naturaleza divina no es multiplicable, como quedó demostrado en la cuestión 11, artículo 3, se indica que el nombre Dios es incomunicable en su contenido, pero comunicable con el pensamiento, del mismo modo que el nombre Sol sería comunicable con el pensamiento poniendo muchos soles. Así dice el Gálatas 4:8, rendíais culto a quienes no eran, por su naturaleza, dioses. No son dioses por naturaleza, sino por el pensamiento humano. No obstante, el nombre Dios es comunicable, si bien no en toda su significación, sino solo en parte, por semejanza. Como son llamados dioses quienes participan por semejanza de algo divino, según aquello del Salmo 81:6. Yo dije, dioses sois. Por lo demás, si hubiera algún nombre dado a Dios para indicar no la naturaleza, sino el supuesto, queriendo decir dicho nombre sería totalmente incomunicable, como quizá ocurre con el nombre tetragramatón para los hebreos. Algo parecido si alguien diera el nombre Sol indicando su individualidad. Vamos entonces con las objeciones en particular. En primer lugar, decíamos que a quien se le comunica lo significado por el nombre, también se le comunica el nombre. Pero aquí no dice que, a esta objeción dice que la naturaleza divina no es comunicable a no ser por la participación de semejanza. En segundo lugar, se decía que solo los nombres propios no son comunicables, pero el nombre de Dios no es nombre propio sino apelativo. Y hecho esto resulta del Salmo 81:6, yo dije, sois dioses. Aquí nos responde que el nombre Dios es apelativo y no propio, porque indica la naturaleza divina como presente en alguien, aun cuando el mismo Dios realmente
no sea ni universal ni particular, pues los nombres no siguen al modo de ser presente en las cosas, sino al modo de ser presente en nuestro conocimiento. Y sin embargo, la verdad real es incomunicable, por lo mismo que se ha dicho del nombre Sol. En tercer lugar, decíamos que, como se dijo en el artículo 8, el nombre Dios se da por la operación. Pero todos los nombres que se dan a Dios por las operaciones o por los efectos como bueno, sabio y otros son comunicables, y por lo tanto el nombre de Dios sería comunicable. Pero aquí nos dice que nombres como bueno, sabio y similares son dados por las perfecciones que, procedentes de Dios, están en las criaturas. Sin embargo, no son dados para indicar la naturaleza divina, sino para indicar absolutamente las mismas perfecciones. Y así, también por la verdad real, son comunicables a muchos. Pero el nombre Dios es dado desde la acción propia de Dios que continuamente experimentamos para indicar la naturaleza divina. Ese sería el artículo 9, si el nombre de Dios es o no es comunicable. Tendríamos entonces que distinguir que el nombre de Dios es comunicable, si bien no en toda su significación, solamente puede ser comunicable por la semejanza, pero no por la naturaleza, si es que lo quisiéramos decir, no por su esencia. Vamos con el artículo 10, que habla sobre que el nombre de Dios, eso no es por participación, naturaleza y opinión, dado a Dios unívocamente. Hay objeciones por las que parece que el nombre Dios por participación, naturaleza y opinión es dado a Dios unívocamente. En primer lugar, donde hay una significación diversa, no hay contradicción del que afirma o del que niega, pues la equivocidad impide la contradicción. Pero el católico que dice el ídolo no es Dios, contradice al pagano que dice el ídolo es Dios. Luego, en ambos casos, el nombre Dios es dado unívocamente. En segundo lugar, como el ídolo es Dios, según la opinión y no según la verdad, así también al placer del deleite carnal se le llama felicidad según la opinión y no según la verdad. Pero el nombre felicidad se da unívocamente tanto a la felicidad opinada como a la felicidad verdadera. Luego el nombre Dios es dado unívocamente tanto al Dios verdadero como al Dios opinado. En tercer lugar, unívocos son aquellos incluidos en un solo concepto, pero el católico, cuando dice que Dios es uno, con el nombre de Dios, indica algo omnipotente y digno de ser venerado por encima de todo. Esto mismo entiende el pagano cuando dice que el ídolo es Dios. Luego, en ambos casos, el nombre Dios es dado unívocamente. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dice que está lo del Periermeneias. ¿El Periermeneias qué es? Es uno de los libros, o más bien una de las partes del órgano de Aristóteles, de los tratados de lógica. Y decía el Periermeneias que lo que está en el entendimiento es imagen de lo que está en la realidad. Pero el nombre animal, dado al animal real y al animal pintado, tiene sentido equívoco. Luego el nombre Dios, dado al Dios verdadero y al Dios opinado, tiene sentido equívoco y no unívoco. Más aún, nadie puede indicar lo que no conoce, pero el pagano no conoce la naturaleza divina. Luego, cuando dice el ídolo es Dios, no indica la verdadera deidad. Esta la indica el católico que dice que no hay más que un solo Dios. Luego, el nombre Dios no es dado unívocamente, sino equívocamente al Dios verdadero y al Dios opinado. Vamos con el respondo. Dice Tomás de Aquino, el nombre Dios, en las tres acepciones indicadas, no se toma en sentido unívoco o equívoco, sino análogo. Es evidente por lo siguiente, porque los unívocos tienen completamente el mismo concepto, en los equívocos completamente diverso. En los análogos, en cambio, es necesario que el nombre tomado con una significación se mantenga en su definición aunque sea tomado con otros significados. Como ser, dicho de la sustancia, se mantiene en su definición de ser cuando se dice del accidente, y sano, dicho del animal, se mantiene en la definición de sano cuando se dice de la orina y de la medicina. Pues cuando se habla de la salud del animal,
La orina indica salud, la medicina causa. Así sucede en el caso que estamos tratando, pues el nombre Dios dado al Dios verdadero entra en el concepto de Dios cuando se da a Dios por opinión o por participación, pues cuando a alguien le llamamos Dios por participación, con el nombre Dios entendemos algo que tiene semejanza con el Dios verdadero. Parecidamente, cuando al ídolo lo llamamos Dios, con el nombre Dios entendemos que se indica algo que algunos opinan que es Dios. Así resulta evidente que, aun cuando la significación sea variada, uno de sus significados está incluido en los demás. Por lo tanto, también es evidente que se da en sentido analógico. Y nuevamente tenemos esta palabra, la analogía, el ser analógico, que ya nos viene de este viejo aforismo del aristotelismo, que es que el ser se entiende de muchas maneras. Es decir, no hay solamente, como pudiéramos entender, un entendimiento esencial, otro que es un entendimiento quizás de opinión, sino que hay una analogía, es decir, hay algo que une estos dos conceptos y que trata de explicar un ser que en este caso es Dios. Por eso dice Santo Tomás de Aquino que el nombre Dios no es unívoco o equívoco, sino que tiene que ser análogo. Por un lado no podemos conocer su esencia, pero podemos conocer aquello que se le asemeja. Vamos con las objeciones. Ya decíamos en la primera que donde hay una significación diversa no hay contradicción del que afirma o del que niega, pues la equivocidad impide la contradicción. Tomás de Aquino dice que la multiplicidad de nombres no depende de su aplicación, sino de su significado, pues hombre, se dé a quien se dé, tanto de forma auténtica como falsa, se da en un solo sentido. Pero tendría sentido múltiple si por hombre intentáramos exponer cosas distintas. Por ejemplo, si uno, con hombre, quisiera indicar lo que es verdaderamente hombre, y otro con el mismo nombre, quisiera indicar lo que es una piedra o cualquier cosa. Así, resulta claro que el católico, al decir que el ídolo no es Dios, contradice al pagano que lo afirma, porque ambos usan el nombre Dios para indicar al verdadero Dios. Pues cuando el pagano dice que el ídolo es Dios, no usa el nombre en el sentido de un Dios opinable, pues en tal caso hablaría correctamente, como también los católicos lo usan en este sentido, como por ejemplo, al decir todos los dioses de los paganos son demonios, como está establecido también en el Salmo 95.5. Vamos al segundo y el tercero, porque de todas las objeciones que hemos visto, es primera vez que Tomás de Aquino reúne dos respuestas en una, ¿no? Veamos entonces las dos. Dice, la segunda objeción, recordemos que dice, como el ídolo es Dios según la opinión y no según la verdad, así también al placer del deleite carnal se le llama felicidad según la opinión y no según la verdad. Pero el nombre felicidad se da unívocamente tanto a la felicidad opinada como a la felicidad verdadera, y luego el nombre Dios es dado unívocamente tanto al Dios verdadero como al Dios opinado. Aquino dice que se puede responder algo parecido, pues aquellos argumentos se centran en la diversa aplicación del nombre y no en el diverso significado. Y aquí vamos con algunos ejemplos. Dice, animal, dicho del animal real y del animal pintado, no tiene simplemente sentido equívoco, sino que el filósofo toma los equívocos en sentido amplio. Los toma en sentido amplio. Y en cuanto que incluyen los análogos también. Porque ser, que es análogo, es decir, el ser se entiende de muchas maneras, a veces se aplica equívocamente a diversos predicamentos. Finalmente, ni el católico ni el pagano conocen la naturaleza de Dios en sí misma, pero cada uno la conoce por alguna razón de causalidad, de excelencia o de remoción, como se dijo en la cuestión 12ª, artículo 12. Por eso el pagano, al decir que el ídolo es Dios, puede tomar el nombre Dios con el mismo significado que el católico cuando dice el ídolo no es Dios. Pero si hubiera alguien que no conociera a Dios bajo ningún aspecto, no lo nombraría, a no ser, tal vez,
que lo nombrara como nosotros pronunciamos, nombres cuyo significado desconocemos. Terminamos entonces el artículo, décimo, sobre que el nombre de Dios es o no es por participación, naturaleza y opinión dado a Dios unívocamente. La respuesta es que no. Este nombre se da de manera análoga. Vamos con el artículo undécimo, que es el nombre, el que es o no es en grado sumo el nombre propio de Dios. Hay razones por las que parece que el nombre, el que es, no es en grado sumo el nombre propio de Dios. En primer lugar, como se dijo en el artículo 9, el nombre de Dios es incomunicable. Pero este nombre, el que es, no es nombre incomunicable. Luego, este nombre, el que es, no es en grado sumo el nombre propio de Dios. En segundo lugar, Dionisio decía que la palabra bien manifiesta todo lo que proviene de Dios. Esto le corresponde en grado sumo a Dios, que es principio universal de todas las cosas. Luego el nombre bueno y no el que es en grado sumo el nombre propio de Dios. En tercer lugar, todo nombre divino parece que conlleva relación a las criaturas, pues Dios no nos es conocido más que a través de las criaturas. Pero el nombre el que es no conlleva ninguna relación con las criaturas. Luego el nombre el que es no es en grado sumo el nombre propio de Dios. ¿Qué dice Tomás de Aquino frente a esto? En el Sed Contra dice Tomás de Aquino que está lo escrito en el Éxodo 3:13, cuando Moisés dice: si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué le respondo? Y el Señor les contesta: le responderás, el que es me envía a vosotros. Luego, el que es en grado sumo el nombre propio de Dios. Vamos al argumento pormenorizado. 3 razones explican por qué el que es en grado sumo el nombre propio de Dios. 1, por su significado, pues no significa alguna forma, sino el mismo ser. De ahí que, como el ser de Dios es su misma esencia, y esto no le corresponde a nadie más, como ya quedó demostrado en la cuestión tercera, artículo 4, es evidente que entre todos los otros nombres, este es el que en grado sumo propiamente indica a Dios, pues todo es designado por su forma. En segundo lugar, por su universalidad, pues todos los otros nombres o son menos comunes o, si les son equivalentes, sin embargo le añaden algún concepto por el que, en cierto modo, lo informan y determinan. Además, en esta vida, nuestro entendimiento no puede conocer la esencia de Dios en sí misma, sino que, aun cuando exprese lo que entiende de Dios, nunca expresará todo lo que Dios es en sí mismo. Y así, cuando algunos nombres son menos determinados y más comunes y absolutos, tanto más propiamente son dados a Dios por nosotros. Por eso, dice el Damasceno, entre todos los nombres que se dan a Dios, el principal es el que es, pues este nombre todo lo abarca e incluso al mismo ser como un piélago infinito de inabarcable sustancia. Pues cualquier otro nombre determina de algún modo la sustancia de la cosa, pero este nombre, el que es, no determina ningún modo de ser, sino que va referido a todos. Por eso lo llama piélago infinito de sustancia. En tercer lugar, por el contenido de su significado, puede significar que exista en el presente. Y eso en grado sumo propiamente se dice de Dios, que está en el presente, cuyo existir no conoce el pasado ni el futuro, como dice Agustín en el libro quinto sobre la Trinidad. Vamos con las objeciones directas. Acordémonos que la primera objeción decía que el nombre de Dios era incomunicable, pero este nombre, el que es, no es nombre incomunicable. Claro, yo digo el que es y se comunica algo. Y luego el que es no es en grado sumo el nombre propio de Dios, porque es incomunicable. Pero Tomás de Aquino nos dice que el que es el nombre de Dios más propio que el nombre Dios, tanto en cuanto a su origen, esto es, el ser, como a su significado, y al contenido de su significado, como ya se dijo. Pero en cuanto a lo que se quiere indicar, es más propio el nombre Dios,
pues se da para indicar la naturaleza divina. Y todavía más propio, dice Aquino, es el nombre tetragramatón. Tetragramatón, que es para indicar la misma sustancia incomunicable o, si se puede decir así, singular de Dios. Ya nos hemos topado con este nombre nuevamente en un artículo precedente. Y bueno, este era el nombre que recibía Dios en cuanto lo nombraban los judíos, es decir, esto es una palabra hebrea. Es una palabra hebrea. Y claro, son las 4 letras extraídas de la palabra Yahvé, que son Yod, He, Waw y He. Me van a perdonar aquellos que sepan hebreo, no sé si lo he pronunciado correctamente. Pero claro, por eso se le llama tetragramatón, que podríamos decir que significa 4 palabras, tetra 4, y gramatón viene de gramática, ¿no? De palabras. Perdón, no es de palabras, sino que es de letras. En segundo lugar, habíamos dicho en las objeciones lo que decía Dionisio sobre la palabra bien manifiesta todo lo que proviene de Dios, y esto le corresponde en grado sumo a Dios, que es principio universal de todas las cosas, y luego el nombre bueno y no el que es en grado sumo, el nombre propio de Dios. Pero aquí no dice que el nombre bueno es el principal nombre de Dios en cuanto causa. Sin embargo, no en sentido absoluto, pues en sentido absoluto el ser es entendido como anterior a la causa. En tercer lugar, se decía que todo hombre divino parece que conlleva relación a las criaturas, pues Dios no nos es conocido más que a través de las criaturas, pero el nombre el que es no conlleva ninguna relación con las criaturas, y por lo tanto el que es no es en grado sumo el nombre propio de Dios. Aquí nos dice que no es necesario que todos los nombres divinos conlleven relación a las criaturas, basta con que sean dados partiendo de algunas perfecciones que provienen de Dios, y que éstas están en las criaturas. Y entre todas las perfecciones, la primera, de la que se toma el nombre el que es el mismo ser, es el mismo ser. Hemos llegado finalmente al último artículo, que es el 12º. ¿Pueden o no pueden formarse proposiciones afirmativas de Dios? Hay objeciones por las que parece que no pueden formarse proposiciones afirmativas de Dios. Dice Dionisio en la jerarquía del cielo, fíjense lo que dice, las negaciones sobre Dios son verdaderas, las afirmaciones poco consistentes. Eso dice Dionisio. También se cita a Boecio en el libro sobre la Trinidad, donde dice que la forma simple no puede ser sujeto, pero Dios es en grado sumo forma simple, como se demostró en la cuestión tercera, artículo 7, y luego no puede ser sujeto, pero todo aquello de lo que se hace una proposición afirmativa es tenido como sujeto, y luego no puede formarse proposiciones afirmativas sobre Dios. En tercer lugar, dice la tercera objeción, es falso todo entendimiento que entiende una cosa de manera distinta a lo que es. Pero Dios tiene el ser sin composición, como se probó en la cuestión tercera, artículo 7. Así pues, como quiera que todo entendimiento afirmativo entiende algo con composición, parece que no puede formarse verdaderamente proposiciones afirmativas de Dios. Es decir, para resumir un poco, estas objeciones nos hablan sobre la proposición negativa sobre Dios, es decir, que sobre Dios solamente nosotros podemos dar negaciones, es decir, bien podemos decir que Dios no es finito, Dios no es esto, Dios no es tal cosa, solamente así lo podemos definir. Pero Tomás de Aquino contra esto dice que está el hecho de que lo falso no es contenido de fe, pero hay algunas proposiciones afirmativas que sí son contenido de fe, como que Dios es trino y uno y omnipotente. Luego verdaderamente pueden formarse proposiciones afirmativas de Dios, no habría ningún problema. ¿Qué dice en el respondo? ¿Qué dice en el argumento pormenorizado Tomás de Aquino? Verdaderamente
pueden formarse proposiciones afirmativas de Dios. Para demostrarlo hay que tener presente que en cualquier proposición afirmativa verdadera es necesario que el predicado y el sujeto signifiquen de algún modo lo mismo realmente y distinto conceptualmente, y esto resulta evidente tanto en las proposiciones de predicado accidental como en las de predicado sustancial. Es evidente que hombre y blanco son lo mismo en el sujeto y se distinguen conceptualmente, pues uno es el concepto de hombre y otro el de blanco. Algo parecido sucede cuando digo el hombre es animal. Esta oración que dice, ¿no es cierto?, que reza, el hombre es animal, pues aquello mismo que es hombre verdaderamente es animal. Pues en el mismo supuesto está la naturaleza sensible por la que es animal y la naturaleza racional por la que es hombre. Por eso, aquí también el predicado y el sujeto son lo mismo en el supuesto, pero la conceptualización es distinta. En las proposiciones en las cuales se afirma lo mismo de lo mismo, de algún modo se encuentra lo dicho, pues el entendimiento traslada al supuesto lo que hay en el sujeto, y lo que hay en el predicado lo traslada a la naturaleza de la forma presente en el supuesto, por lo que se dice, los predicados se consideran formalmente, los sujetos materialmente. Esta diversidad que es conceptual se debe a la pluralidad de predicados y sujetos, su identidad, el entendimiento, la expresa uniéndolos. Dios, considerado en sí mismo, es completamente uno y simple, y sin embargo, nuestro entendimiento, al no poder ver lo que es Él en sí mismo, lo conoce con diversas conceptualizaciones. No obstante, aun cuando lo conozca con diversas conceptualizaciones, le corresponde absolutamente una única y misma realidad. Por lo tanto, esa pluralidad, que es conceptual, el entendimiento la representa mediante la pluralidad, de predicado y de sujeto. La unidad la representa uniéndolos. Vamos con las objeciones en particular. Recordemos que la primera era una cita de la jerarquía del cielo de Dionisio, que decía: las negaciones sobre Dios son verdaderas y las afirmaciones poco consistentes. Aquí no dice que Dionisio dice que las afirmaciones sobre Dios son poco consistentes o incongruentes, según otra versión, porque ningún nombre, como ya se dijo en el artículo 3, puede expresar lo que Dios es. Ningún nombre puede expresar lo que Dios es. Esto en cuanto a los nombres, no quiere decir que realmente hay una afirmación negativa. En el segundo, se había citado a Boecio, quien decía en su obra sobre la Trinidad: la forma simple no puede ser sujeto, pero Dios es en grado sumo forma simple, como se demostró en la cuestión 3, artículo 7. Luego no puede ser sujeto, pero todo aquello de lo que se hace una proposición afirmativa es tenido como sujeto, y luego no puede formarse proposiciones afirmativas de Dios. Aquí no dice que nuestro entendimiento no puede aprender las formas simples, subsistentes, tal como son en sí mismas, pero las aprende tal como lo hace con los compuestos, en los cuales hay algo que sustenta y algo que las constituye, y así aprende la forma simple como sujeto y le atribuye algo. Finalmente, la tercera objeción dice que es falso todo entendimiento que entiende una cosa de manera distinta a lo que es, pero Dios tiene el ser sin composición, como ya se había probado, y así pues, como quiera que todo entendimiento afirmativo entiende algo con composición, parece que no pueden formarse verdaderamente proposiciones afirmativas de Dios. Pero aquí Tomás de Aquino nos dice que la proposición es falso todo entendimiento que entiende una cosa de manera distinta a lo que es, incluye un doble aspecto. Si el adverbio de manera distinta puede determinar el verbo entiende por parte de lo entendido o por parte del que entiende. Si es por parte de lo entendido, la proposición es verdadera, siendo su sentido el siguiente: es falso todo entendimiento que entiende que una cosa es distinta a lo que es. Pero en nuestro caso no interesa ese aspecto, porque nuestro entendimiento formando una proposición sobre Dios no dice que Él sea compuesto, sino que Él es simple. Y si es por parte del que entiende, la proposición es falsa, pues la situación del entendimiento entendiendo es distinta a la de la cosa siendo.
ya que es evidente que nuestro entendimiento conoce las cosas materiales inferiores a él de modo inmaterial, no porque piense que son inmateriales, sino porque su modo de entender es inmaterial. De forma parecida, cuando entiende las cosas simples superiores a él, las entiende según su propio modo, esto es, compuesto. Y sin embargo, no las entiende como si fueran compuestas. Por lo tanto, no es falso nuestro entendimiento cuando hace proposiciones compuestas sobre Dios. Este es el último artículo, el 12º de esta cuestión 13ª, que versa sobre los nombres de Dios. Es realmente interesante y confirma el aristotelismo de Tomás de Aquino, sobre todo cuando se usa esto de el ser analógico. El ser se entiende de muchas maneras, y aquí lo podemos recoger cuando él, entre el sentido unívoco y equívoco que se le da al nombre de Dios, él prefiere decir esto, él prefiere decir que hay una analogía, que hay un aspecto analógico, que es el mismo al que se refería, ¿no es cierto?, Aristóteles, en cuanto a que el ser se entiende de muchas maneras. Bueno, la cuestión 13ª, chicos, falta todavía, falta bastante. ¿Podremos terminar la suma teológica? No lo sé. Son muchos planteamientos, muchas cuestiones. Imagínense, vamos en la tercera, son enormes las cuestiones. Imagínense, en la primera parte ya tenemos 119 cuestiones. Algunas con uno o más artículos, pero de todas maneras es un trabajo enorme. Es posible que a lo mejor veamos aquellos artículos que tienen más importancia filosófica, no lo sé todavía. Vamos a ver algunos aspectos religiosos, no veo por qué no, pero de todas maneras vamos a seguir avanzando también con otros filósofos. Ya estamos con Al-Kindi, estamos retomando los filósofos árabes, así que e islámicos. Al-Kindi es árabe en este caso, así que vamos a seguir con Tomás de Aquino, pero de manera quizá más selectiva y no ya más completa como pretendíamos. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, haga soporte en Patreon. Que estén muy bien, cuídense.